Quiero hablaros hoy de una familia amiga mía. Él se llama Mario y ella se llama María. Ella quedó embarazada, bueno, ella sola no, con su marido. Por algo tendrá que ver él, ¿no? Entonces tuvieron un bebé y el bebé de Mario y de María, pues ¿cómo se va a llamar? Mariano, ¿eh? Qué guapo. ¿Lo veis? ¿Lo veis por ahí? ¿Lo ves, Miguel? Mira, Yalisi, qué guapo es. Mira, Ilse. Qué guapo, ¿eh? ¿Has visto qué guapo es? ¿Lo veis todos por ahí? Guapo, ¿eh? Entonces, los padres, Mario dice, es como yo. Todo el mundo dice eso, ¿no? Es que se parece al padre. Y la familia de la madre que dice, no, tiene los ojos de la madre. Y no, los labios de la abuela. ¿Lo veis por ahí? ¿Sí? Entonces, todo el mundo dice que es suyo. Cuando nace un bebé, todo el mundo se lo apropia. Y todo el mundo dice, es de la familia de los padres, del padre. No, es la familia de la madre. ¿Tú qué dices? Es precioso, ¿no? Claro. Entonces, es una nueva creación, ¿lo veis? Un niño pequeño, un bebé tan guapo. A lo mejor lo veis ahí ahora en pantalla, ¿veis si lo podemos ver? Míralo, ¿eh? Qué guapo. Más grande, más guapo aún, ¿no? Entonces, todo el mundo, habitualmente cuando nace un bebé, todo el mundo quiere hacerse lo suyo y compartir con los demás la gran noticia, la gran espectacular noticia de que tenemos un niño, de que tenemos una nueva creación y una nueva vida. De hecho, la Biblia dice, no sé si lo habréis leído, que cuando la mujer da a luz, evidentemente da a luz con dolor. De eso también habría que echar para atrás y explicar por qué nace con dolor. Eso lo explica Génesis capítulo 3. Pero también dice una cosa muy bonita detrás, y es que cuando el bebé ha nacido, la madre se olvida de todos los dolores, porque ha traído un nuevo hombre al mundo. Así dice la Biblia. Los dolores tan dolorosos que duran a veces horas se olvidan porque el bebé es una nueva creación, un nuevo hombre que esa mujer con su marido han traído a la humanidad. Quisiera hoy que me acompañarais en el texto de la palabra de Dios. Por cierto, ¿cuántos habéis traído Biblia hoy a la iglesia? Porque esto cada vez me cuesta más verlo. A ver. Sí, bueno, los que no podéis levantar esto también, ¿eh? Que ya veo que también sois mayoría. Bueno, los que habéis traído Biblia o los que habéis traído pantalla, da lo mismo. Quisiera que me acompañarais hoy en la palabra del Señor, en el principio de la palabra del Señor. Por cierto, os voy a preguntar otra pregunta más. ¿Cuántos de aquí, el pastor va a hacer la foto desde atrás, cuántos de aquí creéis que la palabra, el texto, la Biblia, es palabra de Dios? La foto, pastor, haz la foto. Porque los tienes que pillar ahora. Ahora hay que pillarlos. ¿Sí? ¿Cuántos creéis que este texto, este libro, es palabra de Dios? La mayoría levanta la mano, todos no, pero la mayoría. Muy bien, pues vamos a abrir el libro de Dios en el principio del libro, que todos sabréis, o la mayoría sabréis, que está en el libro de Génesis. La Biblia es una colección de libros, no es un libro, es una biblioteca, es una colección de libros, de 66 libros en concreto, y quisiera haceros algunas pequeñas reflexiones en la introducción. Es un libro, una colección de libros que tiene un énfasis, tiene un objetivo marcadamente espiritual. Es decir, es un libro espiritual. Eso quiere decir que lo que explica este libro básicamente es la relación de Dios, el autor del libro, el autor de la biblioteca, con la humanidad, su relación con su pueblo, su relación con los hombres y las mujeres de la creación. Y sobre todo, lo que más le interesa es ver también cómo los puede salvar. De eso hablaremos luego. Así que el libro, vamos viendo las pantallas, el libro, vamos viéndolas, es un libro de énfasis espiritual. Es una colección, énfasis espiritual, y explica la relación de Dios con su pueblo. En el Antiguo Testamento es el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento es la Iglesia. Y sobre todo, el gran tema de la Biblia, el gran tema que narra a lo largo de los libros de la Biblia, es cómo este pueblo puede ser salvado. Segundo punto, o segunda introducción. No es un libro de ciencia. A veces hay gente que quiere leer la Biblia y encontrar lo que la ciencia aparece ahí. Y no es el interés de Dios que sea un libro de ciencia. Hay detalles científicos, hay detalles muy interesantes que de hecho confirman, corroboran lo que la ciencia de hoy
dice, es decir, la Biblia, sorprendentemente, miles de años antes de que naciéramos, dice cosas que la Biblia hoy descubre, que la Biblia hoy confirma, pero no hay que leerlo, no hay que buscar en él un libro de física o de química. No es la intención de Dios cuando lo escribió. Y finalmente, la última introducción es que la Biblia empieza con lo que los hebreos llaman el Bereshit, o el libro del Génesis. Nosotros le llamamos el Génesis, en hebreo se llama Bereshit, que significa en el principio. El nombre de los hebreos para el libro de la Biblia con el que abrimos el principio es el libro en el principio. Por eso se llama así Bereshit. El autor de ese libro y de los 4 que siguen después, el Pentateuco, es Moisés. Lo reitera no solamente el propio autor, que lo pone a veces en la carta o en el texto, sino que incluso después lo confirmará Nehemías, lo confirmarán los apóstoles y lo confirmará el propio Jesús. Así que vamos a abrir en el principio, el Bereshit, el libro de Génesis, justo en vuestra primera página. Por eso ahora es muy fácil hoy que encontréis el texto, no hay que buscarlo mucho. Es la primera página. Así que buscáis Génesis capítulo 1, que seguramente habréis leído algunas veces en vuestra vida y que hoy, aunque sea de una forma ágil, también lo vamos a leer. Génesis capítulo 1, el libro empieza diciendo así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Solo con esa frase podríamos detenernos aquí y reflexionar profundamente la trágica y profunda verdad que hay detrás de esta frase. Lo que está diciendo aquí la Biblia es que Dios sí existe. Lo da por sentado. No entra en un debate el autor del libro, no entra en una reflexión filosófica, sino que dice obviamente que la Biblia considera indiscutible la preexistencia de Dios. Dios existe antes de la existencia del ser humano e incluso antes de la creación del mundo. Es cierto que no hay muchos detalles. Es cierto que a los científicos les gustaría encontrar aquí una explicación mucho más detallada, pero como he dicho antes, no se trata de un libro de ciencia, se trata de un libro espiritual. Y la primera enseñanza que podemos sacar de este primer capítulo de la palabra es que Dios sí existe. De hecho, toda la antigüedad, cuando Moisés escribe este libro, toda la antigüedad creía esto. Toda la antigüedad creía que algo o alguien sobrenatural había creado el mundo. Nadie dudaba, de hecho aún hoy, muchas de las religiones, ninguna de ellas duda de que alguien había sido el responsable de nuestra existencia. Tanto es así que todas las religiones coincidían y siguen coincidiendo aún, aunque sea a través de otros dioses, aunque sea a través de ídolos, que la realidad de nuestra existencia no es una casualidad, es una causalidad. Está pensado en la mente de una mente sobrenatural. Cuando yo vivía hace años en un ministerio anterior en África, vivía allí como misionero, una vez le hice una pregunta a una persona que vivía cerca de mí, en ese caso fue una pregunta ingenua, y le pregunté si era creyente. En África esa pregunta no hay que hacerla, porque en África todo el mundo es creyente. Otra cosa es en lo que crea, pero todo el mundo cree que hay una realidad que está por encima. Y este amigo guineano me respondió con una palabra muy dura que jamás olvidaré. Y me gustaría que la llevarais hoy con vosotros, pero es muy dura. Le dije, ¿eres creyente? Y me dice, ¿acaso soy yo un perro? ¿Acaso soy yo un perro para no creer? Esa frase se me quedó aquí grabada y entendí que creía que existía una realidad superior. No conocía a Jesús, no conocía al Dios de la Biblia, pero sí creía que su existencia estaba debida a alguien muy por encima de él. Solo hace 1 siglo y medio que nuestra humanidad, que nuestro mundo, se plantea la posibilidad de que no haya un creador detrás. Solo hace 1 siglo y medio. Estoy contándoos algo que tiene miles de años, que todas las creaciones, todas las religiones y todas las fes de la antigüedad han afirmado lo contrario, pero solo hace 1 siglo y medio que la realidad espiritual se pone en duda. Estoy hablando del año 1850
más o menos para acá, en que la filosofía del mundo que llamamos moderno o europeo empieza a pensar y a plantear que quizás, o que probablemente, o algunos lo dicen con mucha firmeza, que están seguros de que nuestra realidad, nuestro mundo es un cúmulo, una colección de casualidades. Habréis oído hablar del Big Bang, habréis oído hablar del azar, habéis oído hablar seguramente de muchas explicaciones que desde el materialismo enseñan o pretenden hacer creer que nuestra realidad es un cúmulo de casualidades. La Biblia lo contradice. Por eso os he preguntado antes al levantar la mano si creéis que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que nuestra realidad se le debe a Él. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Segundo punto. Segundo punto a la luz de la palabra. Si os fijáis, dice el versículo 2, la tierra estaba desordenada, estaba vacía, las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, fíjate en esta frase, y dijo Dios, sea la luz. En latín, para los que les gustan los coches, fiat. Sea, exista, aparezca. Y ahí hay una clave importante que quisiera hoy compartir con vosotros. Dios crea de la nada, lo que los latinos decían ex nihilo, de la nada, de la no existencia, de la no materia. Dios crea de la nada. En eso estamos de acuerdo en algunos científicos que dicen que nuestra realidad proviene de la nada, pero no puede proceder algo que existe de lo que no existe. Eso es imposible científicamente, pero sí la Biblia dice que Dios crea de la nada, de lo que no existía, Dios levantó un mundo. Y el protagonista de la creación no es lo que ha creado, sino que es el creador. Si os fijáis en el texto de la palabra que ahora veremos, Dios crea el universo, crea las galaxias, crea el mundo conocido. Y la palabra imperativa, esa palabra que Dios ordena, es una palabra impresionante porque es la palabra sea, pero hay muchas otras más que va repitiendo. La palabra haya en el versículo 6, la palabra júntense en el versículo 9, la palabra produzca en el versículo 11 y hay más, lo podéis viendo en vuestra Biblia. Eso lo que quiere decir es que es la palabra de Dios, no el libro, sino el verbo, la palabra de Dios, el verdadero protagonista de la creación. Tampoco es el protagonista, aunque nos lo parecerá, el hombre. El hombre aparece también. No solamente aparece, fijaos, si lo leéis conmigo lo veréis, en el capítulo versículo 3, crea la luz, crea el día. En el versículo 8 dice el texto que creó los cielos. En el versículo 9 dice que creó la tierra seca. En el versículo 10 nos dice que creó los mares. En el versículo 11 dice que produjo o mandó que se produjera la hierba, las plantas, todo lo que tiene que ver con la flora. En el versículo 14 nos dice que creó las lumbreras, las estrellas. En el versículo 16 nos dice que creó el sol del día y la luna de la noche. En el versículo 20 nos dice que creó los seres vivientes, la fauna. En el versículo 26, ahí llegamos al clímax, versículo 26, dice que entonces, en plural, este verbo plural es muy interesante, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y según va creando, según van apareciendo nuevos elementos de la creación que acabo de enumeraros, en cada ocasión Dios se detiene, para, mira y dice, todo es bueno. Según iba creando, según iban pasando los días de la creación, iban surgiendo elementos creados, en cada ocasión se para y dice, y vio Dios que todo era bueno. No creó con error, no creó con desliz ni con equivocación. Y todo lo que creó le produjo satisfacción. ¿Os acordáis del bebé que os he enseñado? Cuando los papás están tan felices de ver al niño
Ah, es mío, se parece a papá, ¿eh? No, se parece a mamá. Todos se pelean por el bebé porque a todos les produce alegría, porque a todos les produce satisfacción. Y lo mismo sucede al Dios creador que creó los cielos y la tierra. Cuando ve las cosas que ha creado, se siente orgulloso, se siente satisfecho, se siente feliz, porque todo lo que ha creado está bien hecho, es bueno. Incluso cuando llega al hombre, cuando llega al versículo 26, y dice el texto que creó, dice, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que señoree los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra, y creó al hombre a su imagen. Lo repite otra vez, fíjate en el detalle. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. La creación del ser humano es el clímax, es la guinda, es ¿cómo se llamaría esto? La cirereta, el punto final del pastel, ¿eh? Y sí, es cierto, es la creación más curiosa, más detallada y más especial. Pero aún con todo, quiero recalcar algo importante, el hombre no es el protagonista de la creación. Aunque a veces habréis escuchado mensajes distintos, que tienen que ver con el humanismo, que tienen que ver con el antropocentrismo, donde colocan al mundo todo alrededor del hombre. Eso tiene que ver con una filosofía evidentemente contraria a la fe cristiana. En el capítulo 1 de Génesis, el protagonista no es el hombre. El protagonista no son los animales. El protagonista no es los cielos, la tierra, las galaxias o todo el universo. El protagonista es Dios y su palabra. Cuando dice sea, hágase, júntense, esa capacidad de poder permanente y repetitivo, eso es lo que la palabra de Dios nos quiere recordar, que Dios es el centro del Génesis. El centro de la palabra, el centro del libro en el que estamos leyendo ahora, es el Génesis, la clave es Dios. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Lo dice la palabra. Pero, como todos sabéis, si lo acabáis de ver, el versículo 26 y 27, Dios ha creado al ser humano. Por cierto, lo ha creado a su imagen y semejanza. Es muy interesante este concepto y difícil de entender porque Dios es espíritu. Pero cuando crea al ser humano, lo crea con 2 brazos, con 2 piernas, con 2 ojos, con un cerebro, como algo muy parecido a lo que somos ahora tú y yo. Y dice el texto que somos o fuimos o fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, no sabemos exactamente cómo se puede entender esto cuando Dios es espíritu y a nosotros nos crea con un cuerpo. ¿Cómo podemos encontrar esa semejanza? Pero lo que sí podemos entender es que lo creó muy parecido a Dios. Probablemente no será físicamente parecido, porque un espíritu no tiene cuerpo. Pero algo hay en el ser humano, algo hay en su psique, hay algo en su corazón, hay algo en su forma de pensar que se parece a Dios. De hecho, la palabra de Dios dirá más adelante que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Es decir, algo que sí es propio de Dios, la eternidad. La ausencia de tiempo también la ha puesto en la vida de los seres humanos. Y nos dice la palabra que cuando nosotros muramos, en realidad no moriremos. Sí que se destruirá, evidentemente, nuestro cuerpo físico. Sí que este cuerpo que tenemos, por más guapo que sea alguno, no va a ir muy lejos, ¿eh? Le queda poco tiempo, que te quedan pues 20 años, 40, a los más jóvenes les quedan 60, a los más jovencitos les quedará 80, a los recién nacidos, pero se me acaban las cuentas. Eso es lo que te quedará para ese cuerpo tan guapo que tienes ahora. Pero no es una mala noticia, porque la Biblia dice que tienes eternidad. Porque Dios ha puesto eternidad en tu corazón. Y seguramente eso es uno de los elementos que nos conectan con Dios. Debe ser uno de ellos los que dice el texto que tenemos esa semejanza, esa igualdad, esa imagen de Dios. Vamos entonces a ver al hombre. El hombre aparece en estos últimos versículos del capítulo 1, pero a partir de ahora sí es cierto que va a tener un cierto protagonismo a partir del capítulo 2. El hombre es la última y la mejor creación de Dios, lo que los latinos llamaban la imago Dei, la imagen de Dios. Si alguna vez has tenido
o tienes en el presente problemas de autoestima, si tienes algún problema de mirarte al espejo y no agradarte, bueno, bienvenido, porque a mí me pasa lo mismo cada mañana. Pero si te pasa eso ya en un nivel un poco preocupante, un nivel ya que tienes una problemática emocional, lee Génesis 1. Porque Génesis 1 te va a decir, versículo 26 y 27, siempre te lo seguirá diciendo, que eres hecho a la imagen del Dios invisible. Hermano y hermana, ahí se acaba todo problema de autoestima. Ahí se diluye todo problema de autoestima, si eres alto, bajo, feo, guapo, moreno, o claro, o blanco, viejo, o joven. Porque sea lo que te preocupa, eres imagen de Dios. Y eso es espectacular. Eso no te lo va a decir ningún anuncio por televisión. Nadie te querrá decir esto, aunque diga que porque tú lo vales. Es que tú vales mucho más que cualquier anuncio de televisión. La Biblia dice que eres la creación que se creó a la imagen del Dios invisible. La gran imago Dei, la gran imagen de Dios. Por cierto, si lees este versículo del capítulo 1, versículo 26 y 27, se diluyen no solo los problemas de autoestima, es que se diluyen también un montón de problemas filosóficos de pensar de dónde vengo. Porque ahora ya sabes, según la palabra, que vienes de Dios. Que tu creación, tu existencia, hoy y aquí, es debida única y exclusivamente a la mano poderosa de Dios. ¿Estás vivo? ¿Te has levantado esta mañana vivo? ¿Le has dado gracias a Dios porque hoy estabas vivo? ¿Le has dado gracias a Dios porque hoy, sin merecerlo, te ha regalado un nuevo día de vida? Porque, ¿por qué creías que tenías que estar vivo hoy? No tienes ninguna razón para estarlo. Hoy podía haber terminado tu vida esta noche, y la mía también, pero hoy nos hemos levantado, hemos abierto los ojos y hemos visto el suelo y dices, oye, todo está en su sitio. Todo sigue aquí. Aún sigo en la cama, el despertador ha sonado. Y miras la ventana y ha salido el sol. Y eso es por la gracia de Dios. Motivo de gratitud diario, permanente, constante, el dar gracias a Dios porque Dios hoy también, por su gracia, quiere que sigamos vivos. Mañana no lo sé. No me interpretéis mal, pero mañana no lo sabes. Hoy sí. Hoy estás vivo y eso merece nuestra gratitud al Señor. Así que ya sabemos de dónde venimos. Lo que los filósofos llevan miles de años investigando. Lo que los científicos aún no han descubierto. Lo que grandes pensadores aún siguen dándole vueltas de dónde viene el ser humano. La Biblia hace, pues, más o menos unos 5.000 años que está diciendo que venimos de Dios. Dice el versículo 27, algo muy interesante también, que hoy está muy en tensión. Un tema en el que tendré que entrar de puntillas para que no acabe mañana en la cárcel. Versículo 27, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Lo siento, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Varón y hembra los creó. Fijaos que los creó de un mismo origen, es decir, de la mano de Dios, de la voz de Dios, pero les dio diferentes roles, diferentes actividades, diferentes responsabilidades, aunque ambas, evidentemente, totalmente complementarias y necesarias. Se necesitan el hombre y la mujer, por lo menos para la procreación, seguro, pero para muchas cosas más, el hombre necesita de ella y ella necesita de él. Dice la palabra de Dios, versículo 28, que los bendijo, les dijo fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, señoread los peces del mar, de los aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Es decir, les dio trabajo, les dio responsabilidad, les dio ser mayordomos, mayordomo fiel que cuidara bien de la creación. Eso está ahora un poco en tela de juicio, si lo somos o no. Y también, si pasáis al capítulo 2, les dio una serie de normas y de marco legal, versículo 16, versículo 17 del capítulo 2, y les dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto, ese famoso huerto especial donde Dios les puso recién creados, dice, podrás comer de todo el árbol del huerto, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás.
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No hay muchas normas, ¿eh? Si miras el texto bíblico, si ves el capítulo 1 y ahora el capítulo 2, no hay demasiadas más normas. En realidad hay mucho más encargo, más trabajo, más mayordomo, mayor responsabilidad, pero una pequeña norma. Puedes comer de todos los frutos, puedes comer de todas las plantas, de todos los árboles, pero de este no comas. Y ahí entramos en el problema. ¿Os acordáis del bebé que os he enseñado? ¿Cuántos habéis sido padres o sois padres aún? La mayoría lo seréis, seguro. Y los que no levantan la mano, abuelos. Pero si habéis sido padres y abuelos, tú sabrás que si le dices a un niño pequeño, no pongas los dedos en el enchufe. ¿Sí? ¿Me sigues en esa idea? Eso es universal, ¿no? Tú le dices a un niño, no pongas los dedos en el enchufe, empieza a mirar el reloj y pone el cronómetro. Porque es cuestión de tiempo, de minutos, que irá a buscar el enchufe. Porque le acabas de crear un especial interés, una especial inquietud por descubrir lo prohibido. ¿Y será verdad lo que mi padre me ha dicho? ¿O solo ha pasado con mis hijas esto? Los hijos ponen en duda muy pronto la autoridad paterna o materna y quieren descubrir si tu verdad es realmente verdadera. Y hay una manera de saberlo, que es probándolo. Entonces hacen así y se electrocutan. Y les da un picotazo en el brazo que les llega hasta aquí arriba. ¿Alguna vez has puesto la luz? ¿Te ha dado corriente alguna vez? Te entra por el dedo y te llega hasta aquí. Y te queda el brazo un ratito muerto. Mira, es temporal, ¿eh? Al cabo de unos minutos te recuperas y luego dices, uff, me he librado de morir en la silla eléctrica. ¿Pero qué has aprendido? Que la próxima vez tu padre tenía razón. Eso pasa solamente probándolo. Los niños son como Adán y Eva. O Adán y Eva es como sus hijos. Dice el texto bíblico, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, morirás. Y entonces no hace falta que os cuente la historia, aunque no hayas leído nunca la Biblia. ¿A qué te imaginas qué hace Adán y Eva? No hay que ser muy listos, ¿eh? ¿Qué harían Adán y Eva cuando Dios, su creador, les dijo que podían comer de todas las plantas, de todos los árboles, excepto de uno? ¿A cuál fueron? Al prohibido. Perdóname las hermanas, pero María, esta María nuestra, Eva, fue la primera que fue allí a probarlo y que se dejó seducir. Y luego arrastró al pobre marido. Qué mal quedo ahora, ¿eh? Ahora quedo muy mal, ¿verdad? Bueno, pero la historia es así, ¿eh? La historia es así. Nos guste o no, yo sé que lo que digo no está de moda y no es políticamente correcto, pero ella se dejó enredar por una serpiente y luego ella ilusionó, animó, empujó, sedujo al pobre varón. De pobre no tenía nada, porque si hubiera querido, le hubiera dicho, no hay que poner el dedo en el enchufe. Pero lo puso, y puso los 2 y los 4. Por lo tanto, culpable no es que sea menos, es que fue el segundo, pero igual. Voy a eso, y este tema es muy importante ahora, y no lo quiero tomar en nada en forma trivial. Les dio responsabilidades, les dio trabajo, les dio normas legales, y todo ello en un marco, atentos a esto, en un marco de libertad. Dios hizo al ser humano libre. Antes hemos hablado de este tema en anteriores momentos del culto. El libre albedrío. El hombre podía escoger, la mujer también, ¿eh? El hombre y la mujer podían escoger no equivocarse, no desobedecer, pero decidieron libremente cometer un error. Y por cierto, otro detalle interesante que también hoy es políticamente incorrecto. Dios creó ese contexto familiar en una alianza
y una hembra. ¿Mm? Y paso a la siguiente reflexión, y con eso ya casi termino. La Biblia dice, como lo veis en este capítulo 1 de Génesis, que Dios creó al hombre y la mujer a imagen de Dios y que fueron sus criaturas, sus principales criaturas, si quieres, dentro de la creación. No son el centro de la creación, pero sí son quizás las más visibles. Pues si avanzas en la palabra de Dios y vas al libro de Efesios, nos dice que todos somos hechura suya, o criatura suya, o creación suya. Todos. La gente que está pasando por la calle también. Todos somos sus criaturas. Pero eso no implica una relación de obediencia con Él. Ser criatura de Dios, que lo somos todos, no implica que tú tengas una relación de afecto, de relación personal y mucho menos de obediencia. Cuando hay una relación de obediencia es porque una persona que andaba alejada de Dios, y probablemente mucho, decide otra vez, por la gracia de Dios, decide creer en Él, aceptar su lejanía, aceptar su distancia, es lo que dice la Biblia, aceptar su pecado, arrepentirse y caminar tras los pasos de Dios en obediencia. Y ahí entra la fe. El concepto de la fe aún no lo hemos visto aquí, hemos visto el concepto de la obediencia, pero no hemos visto el concepto de la fe. Por lo tanto, dejadme que os diga algo que no es una buena noticia, pero que está en la palabra también, y es que no todos somos hijos de Dios. Solo son hijos de Dios aquellos que deciden creer, aquellos que han decidido libre, otra vez vuelvo a la libertad, libre y voluntariamente deciden seguir, en este caso, al que vendrá después en el Nuevo Testamento como la segunda persona de la Trinidad y que nosotros llamaremos Jesús de Nazaret. Si decides creer en Él, libremente te conviertes en hijo de Dios. Juan capítulo 1 lo podéis leer también ahí. Pero si no, te quedas en un segundo nivel que es bastante segundo nivel, es bastante secundario, y es que eres criatura de Dios. Por la caída que veríamos si leyerais el capítulo 3, donde hoy no voy a llegar, en el capítulo 3 nos narra precisamente lo del enchufe, lo de poner los dedos en el lugar equivocado y las consecuencias que tiene. Por cierto, entre ellas, muchas, pero entre ellas el parto con dolor. Por cierto, el parto con dolor tiene que ver con el error de la caída. Pues por la caída se iniciará a partir del capítulo 3 el plan de redención de Dios. En el 1 y en el 2 hemos visto el plan de creación y a partir del 3 empieza el plan de redención. Jesús está en perspectiva, Jesús está en el horizonte, no ha llegado aún. Aunque Jesús está presente en esta historia, porque no sé si lo sabéis, pero la Biblia dice que la segunda persona de la Trinidad es quien creó los cielos y la tierra. Muy interesante. A veces creemos que Jesús nace en Belén, y no es cierto. Ahí nace el Jesús humano. Pero la segunda persona de la Trinidad es preexistente, es sin tiempo, sin historia. Y es, dice la palabra de Dios, especialmente en Colosenses, que es el autor de todo lo que conocemos. Y ahí Jesús está en la perspectiva y entrará ahora, desde ese momento, desde el capítulo 3, la necesidad de la fe, la necesidad de creer y de caminar y de seguir a Dios. Pero este tema de las criaturas y de los hijos lleva a una reflexión muy interesante también que creo que deberíamos hacer nuestra como iglesia y como hermanos en Cristo. Y es que las personas que no creen, y estoy señalando afuera, pero a lo mejor tengo que señalar aquí, porque a lo mejor aquí también hoy, entre nosotros, quizás, yo no lo sé, no os conozco a todos, pero Dios sí os conoce, quizás entre nosotros hoy sentados hay personas que no creen o que aún no han entregado la vida suya a Jesús. Eso no lo sé yo, solo lo sabes tú. Pues dice la palabra que todos somos criaturas suyas. Y por tanto, aunque algunos somos o sois hijos de Dios, eso nos tiene que llevar a una reflexión también social importante. Y es que eso nos lleva al respeto a toda criatura de Dios. No podemos creernos superiores, no podemos creernos especiales, no podemos creernos que somos alguien mejor que mi vecino o mejor que mi esposo o mejor que mis hijos, porque yo creo y ellos no. Lo único que yo tengo es que la gracia de Dios me ha alcanzado. Y deseamos y oramos que la gracia de Dios alcance a toda mi familia, a toda tu familia, a todos tus vecinos
y absolutamente a todas las personas que pasan por la calle. Deseamos eso, probablemente con todo el fuego de nuestro corazón. Y eso excluye en una iglesia cristiana, en una iglesia que sigue a Jesús, pues excluye conceptos hoy tan complejos y tan cercanos como el racismo, como la xenofobia, como el clasismo, como otros ismos que hacen marcar diferencias entre aquel y yo, entre nosotros y ellos. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que todos somos criaturas suyas. Unos creen y son hijos, y otros no creen y quedan en el estatus de criaturas que, por cierto, no serán salvas hasta que decidan creer. Y la última pregunta que me lanzo a mí mismo y os la lanzo a vosotros. Y todo esto, y con esto termino, toda esta historia del capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, todo, ¿por qué? O incluso, ¿para qué? ¿Por qué Dios crea al ser humano? ¿Por qué Dios crea la humanidad y por qué Dios crea el mundo y las galaxias y el universo que aún no ha sido descubierto ni en una milésima parte? ¿Por qué Dios decide crear todo lo que ha creado cuando podría haber estado muy tranquilo solo sin los problemas que le íbamos a dar la humanidad? Bueno, nos dice la palabra de Dios que todo lo hizo para su gloria. Esa es la respuesta que la Biblia da. Si miráis conmigo Isaías capítulo 43, versículo 7, que lo vais a ver ahí en el texto bíblico, en la palabra ahí, dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Y luego el Nuevo Testamento va a reafirmar esta afirmación bíblica, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, es decir, todo es decisión de Dios, y dice la respuesta aquí, para gloria mía. Y si saltas al Nuevo Testamento, por si el Antiguo te parecía demasiado viejo, el Nuevo Testamento dice lo mismo. Fijaos en el segundo texto que os voy a compartir, que está en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y está hablando aquí de Jesús. Aquí Pablo está hablando de Jesús de Nazaret. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Es un texto espectacular. Si algún día tienes problemas de fe, si algún día tienes problemas de autoestima, si algún día te levantas que dudas de si Dios te ama o si yo me amo, lee Génesis 1, versículo 26, versículo 27, donde te dirá con toda rotundidad que Dios te ha creado, que sabemos de dónde venimos, también por lógica, si sabemos de dónde venimos, sabemos a dónde vamos. Que tienes opciones a escoger, que por supuesto puedes escoger el acierto de seguir a Jesús y convertirte en su hijo o hija, y también puedes escoger lo contrario y rechazarlo y quedarte en el estatus de criatura, pero eso no te salva, eso no te salva. Y en esta mañana me gustaría que reflexionaras en ello y que pensaras, porque yo no lo sé, solo lo sabes tú, si Dios, que te ha creado, eso sí lo sé, porque estás aquí delante mío, que te ha creado, también me gustaría que pensaras si también te ha salvado. Porque esa es la reflexión, como he dicho al principio, que llevó a Dios a crear este libro. El libro de la palabra de Dios es un libro de plan de salvación. Si no has aceptado a Cristo, si no has aceptado aún a Jesús de Nazaret como tu Salvador personal, porque lo han aceptado otros a tu alrededor, pero aún por lo que sea no has tomado esa decisión, Génesis 1 te llama a pensar en ello. Génesis 1 te llama a pensar que has sido creado por la mano poderosa de Dios, que has sido creado a su imagen y semejanza. Eso es tremendo, eso es espectacular, y los científicos aún no lo pueden explicar ni lo pueden entender. Pero es lo que dice la palabra de Dios. Y si lo crees, eres salvo, pero si no lo crees, no eres salvo. Juan dice algo parecido en uno de sus textos, el que cree en el Hijo tiene la vida. Y luego Juan, que está muy amigo de las rotundidades, del blanco y del negro, dice, el que cree en el Hijo tiene la vida, el que no cree, no tiene la vida. Es tan rotundo, tan blanco y negro, tan radical, que no hay puntos intermedios.
Puede ser que te hagas preguntas sobre tu vida y te veas a ti mismo en el espejo y digas, a mí Dios no me puede querer. ¿Me habrá creado? Puede ser que sí, pero no me puede querer. Solamente me habrá creado y me habrá dejado porque soy una persona que anda, hombre o mujer, en esto somos iguales, camino en pecado. El pecado de la mujer no es mayor que el del hombre ni al revés. Somos seres pecadores por igual. Y también tengo una palabra para ti, tengo una buena noticia en el Nuevo Testamento, en 1 de Juan, capítulo 1. Y dice lo siguiente, versículo 7. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No dice algunos, no dice los pecados de tu vecino, no dice los pecados de tu padre o de tu madre o de los de tu hermano en la fe aquí en la iglesia, sino que dice todo. En griego, pantos, todo incluido. El tuyo también. O, mejor dicho, perdona, los tuyos también. Porque solemos pecar en plural. Los tuyos también. Si en esta mañana Dios te habla, no yo, sino si te habla Dios en esta palabra de Génesis 1 y 2, y quieres y deseas dejar de ser una simple criatura para ser criatura e hijo de Dios, la decisión es personal, libre, autónoma, tuya. Pero si la quieres decidir, este es un buen momento. Dice la Biblia que también hoy, este domingo, es día de salvación. Y lo va a ser para miles y miles de personas que hoy, a lo largo de la faz de la tierra, van a aceptar a Jesús como su Salvador personal e intransferible. Y mi oración sería que también sea este el día, si no lo ha sido aún, que sea este el día de tu salvación. No importa que seas adulto, que seas viejo, que seas joven, adolescente o niño, porque los niños también entienden perfectamente el mensaje de Jesús, a veces mejor que los adultos. Y si este es tu día, pues yo te animo a que tú hoy confieses a Jesucristo como tu Salvador personal y tu vida cambie absoluta y radicalmente. Y dejes de ser una simple criatura esperando tu muerte a ser una espectacular y gloriosa hija o hijo de Dios, que no solamente espera su muerte, sino que espera después vivir la eternidad con Jesús.